Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Los saluda de nuevo su profesor Jorge Domínguez y el día de hoy veremos el tema de fracciones decimales. Una fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, 3 entre 10 o 3 décimos, 26 entre 100, 98 entre 1000. Es decir, tienen un denominador que tienen potencia de 10, o sea, 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, etc. Vamos a ver en estos 6 ejemplos cuáles son fracciones decimales. 5 décimos, 8 décimos y 3 entre 100 tienen un denominador que son potencia de 10. Y un quinto, 6/25 y 36 entre 600 simplemente son fracciones comunes. Sin embargo, esas fracciones podemos convertirlas en una fracción decimal equivalente. Es decir, que no tienen un denominador con potencia de 10, pero podemos convertirlo como, pues multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número, de manera que el denominador dé como resultado una potencia de 10. Vamos a ver unos ejemplos. El primero de ellos, un quinto. Entonces, como ya vimos, hay que multiplicar o dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número para convertir el denominador a una potencia de 10. Es decir, que ese 5, que es el denominador, lo tenemos que convertir ya sea a 10, a 100, a 1000, etc. Entonces, lo más fácil que podemos hacer es multiplicar tanto numerador como denominador por 2 y obtenemos un resultado de 2 décimos. Y ahí está el denominador con potencia de 10. El segundo ejercicio es 6 entre 25. En este caso hay que convertir ese 25 a un denominador con potencia de 10. Pensando un poco, podemos multiplicar numerador y denominador por 4 y sería 6 por 4 24 y 25 por 4 pues 100. Entonces la fracción decimal equivalente sería 24 entre 100 y ahí está otra vez el denominador, que es una potencia de 10. Y el tercer ejemplo, que es 36 entre 600. Hay que convertir ese denominador 600 en un número que sea potencia de 10. Entonces, lo más fácil es pensar, convertir ese 600 en un 100. Por lo que podemos hacer es dividir tanto el numerador como el denominador entre 6. Y pues vamos a obtener 6 entre 100. Y lo mismo, obtuvimos un denominador con potencia de 10. Y ahora vamos a convertir una fracción decimal a un número decimal. Para convertir una fracción decimal a un número decimal, tenemos que dividir el numerador entre el denominador, es decir, hacer una división. Todos ya sabemos hacer divisiones y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que convertir 22 entre 100 a un número decimal equivalente. Entonces, sabemos que el numerador es la parte superior de la fracción que indica las partes que se toman del denominador, y el denominador pues es la parte de abajo de la fracción e indica en cuántas partes se dividió ese entero. Entonces, acomodando como división, ponemos el 22 como dividendo y el 100 como divisor y empezamos a hacer la división. Como el 100 no cabe en el 22, se agrega un punto decimal en el cociente y en el dividendo un 0. Y entonces, ahora sí, ¿cuántas veces cabe 100 en 220? Pues 2. Y vamos a hacer la división. 2 por 0, 0, para 0, 0. 2 por 0, 0, para 2, 2. 2 por 1, 2, para 2,
0. Para terminar vamos a agregar otro 0. Y ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 100 en el 200? 2 veces, y seguimos haciendo operaciones. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, y 2 por 1, 2, para 2, 0. Entonces ahora sí, ya terminamos. 0.22, que es un número decimal finito, es decir, que tiene un número límite de cifras. Y además de saber que el cociente o el resultado es 0.22 y que es un número finito, un número decimal finito, si ponemos nosotros atención, podemos evitar hacer una división simplemente con un truco mágico. Sabemos que 22 entre 100, porque ya hicimos la división, es igual a 0.22. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es contar el número de ceros que tiene el denominador, y en este caso tiene 2 ceros, y esos 2 ceros van a ser el número de cifras que vamos a mover el punto decimal a la izquierda, tomando como referencia el número del numerador, es decir, 0.22 o 0.22. O sea que todo esto solo es cuestión de contar ceros. Vamos a ver otro ejemplo. 78 entre 100. Procedemos ya con el tip que les acabo de dar. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? 2. Bueno, pues esos 2 van a ser las 2 cifras que vamos a mover el punto decimal a la izquierda, tomando como referencia el número del numerador. Vamos a obtener un resultado de 0.78, o lo que es lo mismo, 0.78. Un ejemplo más, 26 entre 1000. En este caso hay 3 ceros en el denominador. Entonces, tomando como referencia el número 26, hay que mover o trasladar el punto decimal de derecha a izquierda 3 cifras. Y ahí están 3 cifras, pero queda un espacio vacío. Entonces ese espacio vacío hay que rellenarlo, y lo vamos a rellenar con un 0. Entonces nuestro resultado va a ser 0.026. Ahora bien, vamos a convertir un número decimal a fracción, es decir, vamos a hacer lo contrario. Para convertir números de escritura decimal a fracción decimal, que quede claro, se tiene que multiplicar y dividir el número decimal por una potencia de 10. Por ejemplo, hay que convertir el número decimal 2.68 a una fracción decimal. Bueno, pues tenemos el número 2.68 y lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Contamos el número de espacios que tiene la zona decimal, o sea, 2.68 tiene 2 espacios. Bueno, se tienen 2 cifras decimales y entonces se tiene que multiplicar y dividir por 100. Es decir, esos 2 espacios los convertimos en 0 y entonces le agregamos nada más un 1, y es multiplicar y dividir por 100. Y entonces tenemos que hacer 2.68 por 100 entre 100, y el resultado va a ser 268 entre 100. Y ahí tenemos el 2.68, que es un número decimal, se convierte en una fracción decimal cuyo resultado es 268 entre 100. Y finalmente vamos a conjuntar los 3 subtemas que vimos en un ejercicio general en donde tenemos algunas fracciones y algunos números decimales, y nos piden pues obtener ya sea una fracción común, una fracción decimal o un número decimal.
Entonces, el primer ejercicio o el primer renglón nos dan como dato una fracción común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a convertir esa fracción común de 1/2 a una fracción decimal. Recordemos que tenemos que multiplicar o dividir tanto numerador como denominador por el mismo número para encontrar una fracción decimal que es aquella que el denominador es una potencia de 10. Por facilidad podemos multiplicar por 5. 1 por 5, 5 y 2 por 5, 10. 5 décimos y ya tenemos nuestra fracción decimal. Ahora vamos a convertir esa fracción decimal a un número decimal. Contamos el número de ceros que tiene el denominador, un 0. Entonces es una cifra o un espacio que yo voy a mover de derecha a izquierda tomando como referencia el número del numerador y el resultado es 0.5. Ahora el ejercicio número 2 nos dan una fracción decimal 75 entre 100. Vamos a convertir ese 75 entre 100 primero en número decimal. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? 2 ceros. Bueno, pues vamos a trasladar el punto decimal de derecha a izquierda 2 espacios tomando como referencia el numerador. Entonces el resultado es 0.75. Regresamos a la fracción decimal para convertir esa fracción decimal a una fracción común. Vamos a dividir o a multiplicar tanto numerador como denominador por un mismo número para cambiar el denominador, que es 100, por otro número que sea equivalente pero que no sea una potencia de 10. En este caso vamos a dividir entre 5. Entonces 75 entre 5 es 15 y 100 entre 5 es 20. Entonces este 15 entre 20 ya es una fracción común, pero se puede reducir. Si ustedes se dan cuenta, el 15 termina en 5 y el 20 en 0, entonces podemos sacarle quinta al numerador y al denominador y obtenemos una fracción de 3/4. Ahora sí, esa fracción común es la fracción irreducible de la fracción decimal 75 entre 100. En el tercer ejercicio nos dan un número decimal, 0.2. Vamos a convertir ese 0.2 a fracción decimal. Vamos a contar el número de cifras que tiene ese número decimal. Es una cifra, por lo tanto vamos a multiplicar esa misma cifra por 10 y lo vamos a dividir entre 10. Entonces 0.2 por 10, 2. 2 entre 10. Ya tenemos nuestra fracción decimal. Ahora vamos a convertir esa fracción decimal a una fracción común. Por comodidad, y lo primero que se puede observar es que dividimos entre 2, 2 entre 2, 1 y 10 entre 2, 5, un quinto. Tenemos nuestra fracción común. Cuarto ejercicio, nos dan una fracción común que es un cuarto. Vamos a convertir ese un cuarto a una fracción decimal. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ese 4 por 25 al igual que el numerador. Entonces 1 por 25, 25 y 4 por 25, 100. Ya tenemos nuestra fracción decimal. Y vamos a convertir nuestra fracción decimal a un número decimal. Otra vez contamos el número de ceros que tiene el denominador. Tiene 2 ceros, por lo tanto son 2 espacios que tenemos que recorrer el punto decimal a la izquierda tomando como referencia el número del numerador. Y entonces nuestro resultado es 0.25. Ejercicio número 5. Nos dan una fracción decimal, 6 décimos. Vamos a convertirla a número decimal. Contamos el número de ceros que tiene el denominador. Es un 0, un espacio que se recorre de derecha a izquierda ese punto decimal tomando como referencia el número del numerador. Por lo tanto el resultado va a ser 0.6. Regresamos a la fracción decimal, 6 décimos.
y hay que convertir ese denominador que es 10, que es una potencia de 10, obviamente, hay que convertirlo a otro número que no sea potencia de 10. Entonces, por comodidad vamos a dividir tanto numerador como denominador entre 2, y sería 6 entre 2, 3, y 10 entre 2, 5. Nuestra fracción común es 3/5. Y finalmente, el último ejercicio es un número decimal, que es el punto 375. Vamos a convertir ese punto 375 a una fracción decimal. Contamos el número de espacios que tiene la zona decimal y son 3 espacios. Por lo tanto, vamos a multiplicar ese mismo número por 1000 y lo vamos a dividir entre 1000. Entonces sería 375 entre 1000. Esa sería nuestra fracción decimal. Y para obtener una fracción común, podemos observar que 375 termina en 5 y 1000 en 0, por lo tanto le podemos sacar quinta, y dividiendo entre 5 tenemos un valor de 75 entre 200. Esa, de nueva cuenta, es una fracción común, porque ya el denominador, que es 200, ya no es una potencia de 10, pero se puede seguir reduciendo esa fracción. Volvemos a sacar quinta, 75 entre 5 y 200 entre 5, obtenemos un valor de 15 entre 40. Y de nueva cuenta podemos sacar quinta y obtenemos una fracción de 3/8. Y esa es la fracción irreducible, fracción común de una fracción decimal de 375 entre 1000. Pues bueno, chicos, hemos terminado. Si quisieran comprobar, pueden hacer las divisiones utilizando una calculadora y el resultado que obtendrán será el número decimal que ustedes también obtuvieron. En verdad, agradezco mucho que vean mis videos. Ojalá se hayan entendido. Si les gusta, por favor les pido que me den pulgarcito arriba y que se suscriban. Eso me alienta a seguir haciendo más videos. Si quisieran algún tema en especial, pueden escribirlo en los comentarios, que yo con gusto les voy a responder. Cuídense mucho y nos vemos la próxima.